criminalistas. Bienvenidos a una edición más. Este día con un caso de corrupción súper interesante y además bastante sonado. Pero antes de iniciar, invitarte a suscribirte a tu canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando subo nuevo video. Recuerda que en la pestaña de videos podrás encontrar muchísimos más casos de corrupción y casos criminales que han vestido de luto y han estremecido a nuestro territorio salvadoreño. Te dejo mis redes sociales y no habiendo más, acompáñame a conocer el caso de Sigfrido Reyes. Otón Sigfrido Reyes Morales nace en San Salvador el 3 de septiembre de 1960. Realizó sus estudios de bachillerato en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez, mejor conocido como Inframen. En el año 1978 fue reconocido como primer bachiller de la República de El Salvador. Durante la Guerra Civil fue parte del Partido Comunista Salvadoreño, participando durante varios años en la lucha armada del Frente Farabundo Martí. Finalizado el conflicto, realizó estudios académicos en diversas instituciones tales como el INCAE y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Posteriormente, en la Universidad de El Salvador, obtuvo el título de licenciado en Relaciones Internacionales. Se ha especializado en asuntos de economía, comercio y finanzas internacionales. Obtuvo también una maestría en administración financiera por la Universidad Tecnológica en El Salvador. En el año 2021 fue seleccionado entre miles de aspirantes de todo el mundo para cursar una maestría en asuntos internacionales con especialización en gestión de política económica en la Columbia University en Nueva York como parte de un programa de altos estudios del Instituto del Banco Mundial y el gobierno de Japón. En el año 2002 colaboró con el Departamento de África Occidental del Grupo del Banco Mundial en investigaciones relacionadas con la integración económica de los estados del ECOWAS. Del partido FMLN es miembro fundador y como parte de él ha desempeñado diversos cargos, entre ellos secretario de Comunicaciones del FMLN, miembro del Consejo Nacional, Comisión Política y Diplomática del FMLN, diputado al Parlamento Centroamericano, diputado por el Departamento de San Salvador en el que fue primer vicepresidente de la Junta Directiva y finalmente asumió la presidencia del Parlamento salvadoreño el 1 de febrero del año 2011, convirtiéndose así en el primer presidente que tuvo el FMLN en la Asamblea Legislativa. Hablar del exdiputado Sigfrido Reyes es hablar de uno de los miembros más prominentes del FMLN. Durante ese año 2011 fue uno de los primeros en señalar los abusos de diputados en aquel entonces de derecha como Guillermo Gallegos, que para entonces enfrentaba una avalancha de críticas por viáticos que cobraba sin efectuar los viajes. Tiempo después, el propio Sigfrido se encargaría de deshacer sus propias promesas. Por ejemplo, según investigaciones, fue uno de los primeros funcionarios en violar la ley de acceso a la información pública cuando ignoró una orden para transparentar los gastos que la Asamblea había realizado en compras de obras de arte. Sus años como presidente de la Asamblea también estuvieron marcados por su tirante relación con el órgano judicial, cuya Sala de lo Constitucional incómodo con sus fallos la presidencia del Ejecutivo del FMLN. Sigfrido fue un actor principal en esa lucha de poder. Como presidente de los diputados, increpó en numerosas ocasiones en público y en privado los magistrados de la Sala para que estos no emitieran fallos incómodos. Fue también Sigfrido Reyes el principal impulsor para desacatar órdenes de la Sala, tanto que en el año 2012 elevó una controversia sobre la elección de magistrados a la Corte Centroamericana de Justicia en un capítulo sin precedentes en la historia de El Salvador. Su periodo como presidente de la Asamblea finalizaría en el año 2015. Entonces se inicia una investigación, encontrando que en ese tiempo él mismo se autorizó viáticos para asistir a misiones oficiales. Parte de las anomalías en este procedimiento es que Sigfrido también se quedaba en el extranjero más tiempo de lo que la misión oficial requería y autorizaba viáticos para cubrir su estadía. La fiscalía dijo que así fue como recibió alrededor de 100
$206.000. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia encontró también que durante los 9 años que fue diputado de la Asamblea, Sigfrido tuvo ingresos por casi $1 millón, $914.973.86, de los cuales casi una tercera parte, $300.990.63, fueron en concepto de viáticos, una clara erogación excesiva de fondos, y las autoridades se preguntaban cómo habían autorizado estas cantidades. Por esta razón, la Corte emitió su fallo en julio del año 2019, enviando a juicio por enriquecimiento ilícito al exdiputado Sigfrido Reyes. Según la información existente, Sigfrido había sido el diputado más viajero desde mayo del año 2012, con 30 viajes, para los cuales recibió $123.097 en concepto de pago de boletos y viáticos. En ese tiempo él era presidente de la Asamblea, y Probidad también detectó que parte de los viáticos los invirtió en un proyecto urbanístico del cual obtuvo réditos financieros junto con su socio, el ahora también buscado por la justicia, Byron Enrique Larrazabal Arévalo. Sigfrido invirtió $186.500 en el año 2011 para que se construyera la lotificación ubicada camino a los planes de Renderos al sur de San Salvador, llamada Ecoresidencial Las Violetas. En el año 2017, producto de la venta de las viviendas, Sigfrido percibió ganancias por $266.155. El año 2017 fue un año especial para Sigfrido. Durante ese año, la sección de probidad de la Corte había comenzado a investigar su patrimonio y en abril obtuvo fuero como parte del cuerpo diplomático salvadoreño. Fue nombrado embajador en misión especial para la promoción de inversión extranjera. Por ley, todos los embajadores reciben un fuero especial para no ser procesados penalmente a menos que se les haga antejuicio. En octubre de ese año, Probidad presentó su primer informe en el que encontraba un patrimonio injustificado por $1,3 millones. En el año 2019, a Sigfrido la Corte le da la oportunidad para presentar pruebas de descargo. Debía explicar 12 irregularidades con hallazgos por $373.183. Probidad también hizo un recuento de los vuelos privados de Reyes mientras fue diputado. Con datos de migración detectaron que entre mayo del año 2006 y febrero del 2014, el exdirigente realizó 25 vuelos privados. Abordó 11 veces aeronaves de Enrique Raiz para viajar a Belice, Honduras y la mayoría de veces a Nicaragua. Raiz era un empresario con influencias y contactos en todos los partidos políticos, implicado en una trama de venta de justicia en la que también se vio involucrado el ex fiscal general Luis Martínez, ahora en prisión. Ambos casos, tanto como el de Raiz y el del ex fiscal Martínez, están en el canal. Por aquí abajo en la descripción les dejaré los links para quienes deseen verlos. Continuando con el caso, el 20 de julio del año 2012, 2 meses después de ser juramentado como presidente, también viajó a Nicaragua en una avioneta registrada a nombre de Roberto Angulo, un reconocido político que era diputado del PCN. Un vuelo del 25 de octubre del 2013, justo en los días en los que la Asamblea discutía el nombre del sustituto del presidente de la Corte Suprema, que fue destituido por la Sala de lo Constitucional por estar inscrito en el FMLN y ser ex empleado de las empresas ligadas a Alba Petróleos, voló a Panamá en un jet registrado a nombre de Alba Petróleos con matrículas YV448T. Según los códigos de aviación, la aeronave pertenecía a las naves del registro de Venezuela. Sigfrido está también siendo investigado por sus inversiones en 3 empresas a las que ha estado vinculado. El 23 de diciembre del año 2009 fundó junto a Byron Larrazabal una comercializadora de repuestos y lubricantes que recibió un préstamo por $300.000 del estatal Banco Hipotecario, a la que bautizaron como Importaciones y Exportaciones Lubex.
Lubex es deudora de Alba Petróleos, la corporación creada por funcionarios del FMLN y financiada por Petróleos de Venezuela. Lubex también pagó honorarios a Sigfrido entre el año 2011 y el año 2014 como asesor externo. El diputado no siempre reportó estos ingresos al Ministerio de Hacienda, y cuando el exfuncionario estaba siendo investigado por probidad, esta oficina detectó esos ingresos. Reyes entonces modificó al menos una vez su declaración e incluyó esos pagos y pagó los impuestos respectivos. Ese fue el caso de honorarios que Lubex le pagó por $6,300 en el año 2014. En el año 2017, cuando probidad ya investigaba al exfuncionario, Sigfrido modificó su declaración de impuestos correspondiente al año 2014. El hermano de Sigfrido, René Reyes, llegó a ser representante legal de la empresa Lubex a partir del año 2015. René regresó a El Salvador en el año 2009 después de toda una vida en Suecia. 2 años después de la creación de Lubex, el 12 de septiembre del año 2011, crearon una constructora llamada Terrenos e Inversiones Terrain, que fue implicada en unas compras de terrenos con el IPSFA. La fiscalía asegura que Sigfrido, su socio Byron, su hijo, en este caso Kevin Mauricio Larrazabal, y 3 empleados del Instituto de Previsiones de Fuerza Armada, mejor conocido como IPSFA, cometieron el delito de estafa agravada cuando confabularon para que la empresa Terrain compraran terrenos a un precio más bajo que los establecidos. Los empleados del IPSFA ya han sido detenidos. René Antonio Díaz Argueta, gerente general, Delmi Vela Jiménez, jefa del Departamento de Inmuebles, y Jenny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, coordinadora de ventas del Departamento de Inmuebles. Según la fiscalía, ellos habrían emitido dictámenes que permitían bajar los precios y que fueran adquiridos por la sociedad Terrain. Según la acusación, el perjuicio al Estado en este caso es de $105,000. La esposa de Larrazabal, Sonia Inés Morales Rivas, y el hijo de ambos, el arquitecto Kevin Mauricio Larrazabal Morales, están siendo también acusados por lavado de dinero. La fiscalía también procesará a 3 empleados de la Corte de Cuentas por manipular las auditorías sobre esa compra al IPSFA. La fiscalía encontró que la auditoría original hecha por la Corte de Cuentas fue modificada para ocultar las anomalías que se detectaron en la compra de inmuebles. Los detenidos son Noemi Candelaria Rodríguez de Carrillo, subdirectora de la Unidad de Auditoría número 1, y los auditores Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Las investigaciones sostienen que los empleados de la Corte no analizaron el origen de los fondos con los cuales la empresa Terrain adquirió los terrenos, sino que solo se dedicaron a estudiar la compraventa. Ahora se sabe, según lo dicho por el entonces fiscal Melara, esa auditoría fue fraudulenta. La tercera empresa es Ecolime S.A.D.C.B., una empresa fundada por el exdiputado que, según se reveló en una investigación, participó en una triangulación de venta de propiedades característica de una operación de lavado de dinero. 11 terrenos que eran de propiedad del coronel Asmel Arturo Bercián, procesado por narcotráfico entre Guatemala y El Salvador, fueron adquiridos por Ecolime el 14 de noviembre del año 2013. Los mismos terrenos volvieron a manos de la familia Bercián en el año 2016 con la siguiente característica: tenían el mismo precio que cuando Ecolime adquirió los terrenos 3 años antes. Manuel Antonio Bercián, hijo del coronel Bercián y ahora capturado por el caso Reyes, fue el que compró los terrenos en el año 2016. Para la fiscalía, el ex parlamentario Sigfrido Reyes dirigió una red de 14 personas con las cuales lavó alrededor de $6 millones. Y es así como en el año 2020 Sigfrido se convierte en el primer gran dirigente del FMLN en tener una orden de captura en su contra. El operativo de captura en su contra fue llevado a cabo el 20 de enero del año 2020. No obstante, para este momento, Sigfrido Reyes había ya huido del país el 22 de noviembre del año 2019. Según se tiene información, alguien alertó a Reyes y se dio a la fuga. No obstante, se logra la captura de la esposa de Sigfrido, la señora Susi Melba Rodríguez, por los delitos de lavado de dinero y activos. A Susi Guadalupe se le atribuyen un incremento patrimonial de $12,000 en 2 irregularidades.
El primer destino de Sigfrido habría sido Guatemala. De este país se habría movido hasta México. Fue entonces que la Interpol de México notificó a las autoridades salvadoreñas que Sigfrido Reyes contaba con el estatus de refugiado por persecución política en este país y por tanto no podían brindar la dirección exacta en la que él residía. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República dirigió una serie de procedimientos que llevaron a intervenir 30 inmuebles registrados a título de propiedad de Sigfrido Reyes, así como de otras personas cercanas a él y 2 sociedades. Estas propiedades estarían siendo despojadas por la vía judicial para ser transferidas a propiedad del Estado. Igual situación se haría con 2 cantidades de dinero que se inmovilizaron. El total de bienes intervenidos preliminarmente se estima sobrepasa la cantidad de los $2 millones. Ante todas estas acusaciones, el exdiputado negó todos los señalamientos a través de su cuenta X, asegurando que se trata de un caso inventado por la Fiscalía por una motivación meramente política. Pero, como ya sabemos, este mismo discurso ha sido utilizado ya por otros funcionarios acusados de corrupción en el pasado. Algunas personas que conocieron a Sigfrido al llegar a la asamblea mencionan que el súbito cambio de nivel de vida que él tuvo es una de las principales señales de una posible corrupción por parte del exfuncionario público. Recuerdan que cuando llegó a la asamblea viajaba en un vehículo de clase media, en un modelo no tan reciente, pero tras su paso por la asamblea demostró un cambio vertiginoso en su forma de vivir, comenzó a vestirse diferente, se veía diferente y escarbando en su comportamiento, realmente se estaba haciendo rico. Como resultado, 6 millones pasaron por las cuentas de él y su familia. Durante una entrevista, Sigfrido aseguró que es falso que él se haya convertido en millonario. Asegura que ha sido una persona que no vive con lujos ni derroches de dinero y añadió que tener terrenos y una mansión no lo convierten en un millonario. No obstante, los documentos plasman que el sueldo de Sigfrido Reyes rebasaba los $7,000 mensuales, convirtiéndose en uno de los funcionarios del gobierno del FMLN quien más ganaba, incluso más que el mismo expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Los números revelan que existieron escandalosos gastos en viajes, regalos y obras de arte. Entre los viajes que más costaron al bolsillo de los salvadoreños está una visita realizada del 13 al 20 de mayo del año 2014 a funcionarios en Rusia, cuyo boleto costó $8,335,37. Otro de los viajes más costosos que efectuó el entonces legislador fue a Suiza del 9 al 15 de octubre de ese mismo año para asistir a la 131 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas por un valor de $4,176,90. También asistió a Cuba, invitado por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba del 20 al 23 de marzo del año 2015 con el fin de estrechar lazos de amistad entre ambas naciones y sus instituciones parlamentarias. El costo de dicho boleto, según el portal, fue de $1,100. En el sitio electrónico del Congreso se registran otros viajes de Reyes a México, Panamá, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, entre otros, pero no se detallan los 2 últimos 2 meses de la legislatura comprendida del año 2012 al año 2015. Reyes viajó en 2014 a Palestina como parte de un grupo de legisladores en una misión supuestamente de paz y a manifestar su solidaridad en la Franja de Gaza, donde según él fue invitado. El detalle de esta misión no está registrado en el portal de transparencia del órgano legislativo. Detalló que el viaje no era para vacaciones, pero no indicó el costo del boleto ni si recibió viáticos de la asamblea o de la institución que lo invitó. Sigfrido también efectuó una serie de viajes a varios países, entre ellos México, en donde también asistió a Puerto Vallarta, en el mismo país, cuyo boleto de ese viaje costó $1,079,22. El 16 de marzo fue a Panamá. Lo que tampoco refleja el portal de transparencia del Congreso es el informe que los legisladores deben realizar sobre la importancia del viaje y los acuerdos o resoluciones alcanzados. Al consultar el sitio web, solo se puede leer que la información
aún no ha sido registrada en dicho portal. Sigfrido asegura ser una persona que nunca vivía con lujos ni derroches, pero no escatimó en el gasto de regalos y obras de arte. Al inicio de la legislatura, la Asamblea gastó $219.162,84 en la compra de regalos y licores para su fiesta navideña del año 2012. La Asamblea colocó en su portal de transparencia que en ese año se gastaron $126.725 para pagar 25 obras de arte, algunas con un valor de $15.000. Además de estas obras de arte, Reyes ofreció una fiesta a los empleados legislativos que costó $92.437,84, de los cuales $13.245 fueron utilizados para comprar bebidas alcohólicas y $57.537 para adquirir televisores, artículos tecnológicos y corbatas de seda, entre otros artículos de lujo. Además de estas corbatas, se gastó en pañuelos de seda, 50 canastas navideñas y 100 carteras de piel de seda, adicionales a los prensa, corbatas y pulseras que ya habían recibido los legisladores y que costaron $6.400. Reyes justificó los gastos y aseveró que es algo elemental de la relación humana dar obsequios en Navidad. La Asamblea, presidida por Reyes, también autorizó gastar $40.000 en obsequios para organizaciones no gubernamentales y embajadas, como presentes por el apoyo que brindaban al país. Según detalló en su momento el diputado y el vicepresidente de la Asamblea, el PCNista Francisco Merino. El prominente político cambió su vehículo promedio con el que entró a la Asamblea por una lujosa Mitsubishi Montero del año, para la cual recibía 2.100 galones mensuales de combustible, costeados de los impuestos de los salvadoreños. Hasta el día de hoy, el hermano de Sigfrido Reyes, René Reyes, su socio Byron Enrique Larrazabal y su asistente en la Asamblea Legislativa y también en Proeza, Carla Beatriz Recinos, se encuentran prófugos de la justicia. Actualmente están siendo buscados por la Interpol en 194 países miembros de esa organización policial mundial. El 27 de febrero del año 2024 fue juramentado un perito financiero contable quien intervendrá en el proceso legal contra el expresidente de la Asamblea Legislativa y su grupo familiar. Este proceso legal busca la restitución de la suma total de $472.464,04 al Estado salvadoreño, al no haberse podido justificar la procedencia de dichos fondos por parte de Sigfrido Reyes y su grupo familiar. A Luis Damián Reyes Rodríguez, hijo de Sigfrido Reyes, se le encontró un enriquecimiento ilícito de $750 detectados en una irregularidad para la compra de un vehículo. Una vez sea presentado el análisis financiero, la Cámara Segunda de lo Civil señalará audiencia para activar el proceso que por más de 3 años ha estado en suspenso por una resolución que había ordenado que cesara continuar con el expediente. El proceso continuará. Mientras tanto, el exfuncionario Sigfrido Reyes se encuentra en México viviendo libremente y de vez en cuando publica sus opiniones sobre temas políticos de nuestro país en su cuenta X, donde también se describe como una víctima de persecución política, tal cual hace en su cuenta el exmandatario Mauricio Funes. Hasta aquí el caso de este día. Cualquier avance que se vaya dando se los dejaré en mis redes sociales y de darse a conocer información más extensa les traería una segunda parte. Les invito a seguirme en mis redes sociales, pues por allá estoy actualizando información de algunos casos. No olvides dejarme tu like si mi contenido te ha parecido interesante. Muchísimas gracias por tu fiel compañía. Nos vemos en una próxima edición.